Hola a todos. Vamos a empezar con la quinta y última parte de este curso de Python científico. Hemos visto al principio una breve panorámica de cómo utilizar la sintaxis de Python y después hemos utilizado arrays de NumPy para manipular datos y visualizarlos con Matplotlib. Por último, hemos utilizado la biblioteca SciPy para hacer diversas tareas de uso común en computación científica. En esta última parte vamos a ver nociones muy breves de cómo seguir buenas prácticas cuando programamos en Python, cómo escribir pruebas y cómo utilizar herramientas tan potentes como el depurador y el profiler. Antes de empezar, querría decir que este ejercicio que voy a hacer al principio lo he obtenido de esta web, que es un curso de programación científica avanzada en Python que se realiza todos los años y que contiene material muy bueno y muy bien preparado sobre cómo enseñar buenas prácticas en programación a científicos e ingenieros. Algo que nos sucede muy a menudo es que nosotros estamos colaborando con otra persona y estamos escribiendo código juntos y en un momento dado esa persona nos da una función y nos dice esta función hace determinada cosa. Nosotros, en teoría, nos fiamos de eso y si lo integramos al final todas esas piezas en nuestro programa final y aparecen errores, porque siempre aparecen errores, nos es muy difícil saber si ese error se debe a la función que nos ha entregado nuestro compañero, a un código que hemos escrito nosotros o a la comunicación entre esas dos partes. Si seguimos buenas prácticas, es mucho más sencillo encontrar estos errores. Y para eso vamos a introducir un concepto que viene del mundo de la programación y que se llama el desarrollo dirigido por pruebas. Yo no voy a seguir un desarrollo muy riguroso, sino que me voy a centrar en cuál es la filosofía que hay detrás de esto. Si nosotros escribimos pruebas para nuestros programas que comprueben que para unas determinadas entradas esas funciones producen las salidas que nosotros esperamos, lo que vamos a conseguir es que nuestro código, para empezar, si funciona en un momento determinado, sabemos que va a seguir funcionando en el futuro. Si nosotros esas pruebas las seguimos verificando en tiempos sucesivos, lo que vamos a asegurarnos es que no hemos roto nada si hacemos desarrollos más adelante. Por otro lado, leyendo esas pruebas, podemos tener una idea muy buena de cómo se utiliza ese código, porque siempre se intenta que las pruebas sean sencillas y que den aplicaciones muy concretas de esa función. Y por último, ayuda a descubrir fallos y casos raros que en principio no habíamos pensado y que es mucho más importante descubrirlos antes de utilizarlos que no después cuando ya están integrados con todo nuestro programa. Hay un concepto que se llama la cobertura de esos tests que me indica cuál es el porcentaje de líneas de código que yo estoy ejecutando. Si tengo una cobertura del 90%, significa que hay algún caso extraño que no estoy comprobando y que no todos mis tests están cubriendo. Si tengo una cobertura del 100%, significa que al final, si ejecuto esas pruebas, todo mi código, todas las líneas se van a ver ejecutadas y por tanto, en teoría, estoy comprobando todos los casos y las probabilidades de que haya quedado libre de fallos son más altas. Este ejemplo, por ejemplo, he cargado una función que se llama findMaxima, que me halla los índices de los máximos relativos cuando yo introduzco una lista. Este editor que estoy utilizando ahora mismo se llama IEP y forma parte de la distribución Python. Esta distribución es muy fácil de instalar, funciona en todas las plataformas, tanto en Windows como en Linux como en Mac, y no solo eso, sino que se puede instalar en un pendrive de tal forma que se puede llevar de un lado a otro y es muy cómodo trabajar con ella. Como decía, aquí tengo esa función findMaxima. Aquí tengo la cadena de documentación y aquí veo lo que hace. Pues lo primero que tengo que hacer es importar esa función. Si mi módulo se llama Maxima, tengo que hacer from import findMaxima. ¿De acuerdo? Ya tengo la función findMaxima disponible para utilizar en mi código. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de aplicación muy sencillo. ¿Qué pasa si yo le paso esta lista? Como decía, esta función va a hallar los índices de los máximos relativos. Aquí el resultado esperado es que este es un elemento que da un máximo relativo y este es otro. Por lo tanto, los índices serán 0, 1, 2 y 4. Si lo ejecuto, hay algo que no está funcionando.
De acuerdo, porque antes he modificado esta función, hay algo que estaba haciendo mal. Enseguida volveremos sobre este código. De acuerdo, voy a iniciar de nuevo. Y ahora me falta un paréntesis. Bien. Aquí la estoy metiendo la pata otra vez. Y esta ya es la definitiva. Bien, ya podemos continuar donde estábamos. La función findMaxima, como decía, me ha dado los índices de los elementos que me dan los máximos relativos. Pues lo primero que tengo que hacer es escribir este concepto en un test. Es decir, yo sé que si le paso esta lista, el resultado esperado es este. Así que voy a ir al editor y voy a crear un archivo nuevo. Y este archivo lo voy a guardar en la misma carpeta donde estoy trabajando y lo voy a llamar testMaxima.py. Veis que ya existe porque ya he estado trabajando en ello. Reemplazar. De acuerdo, si voy a escribir mis tests para la función, lo primero que tengo que hacer aquí es decirlo, tests para la función findMaxima, y lo segundo es importar esa función. ¿De acuerdo? Pues voy a escribir el primer test. Ese test va a ser una función que se va a llamar, por ejemplo, test1 y no va a tomar ningún argumento. La lista que yo voy a manejar es esta de aquí. La voy a copiar directamente. Y el resultado esperado es 2,4. Por tanto, el resultado será lo que yo tengo llamando a la función con esa lista. Y lo que quiero comprobar es si el resultado es igual al resultado esperado. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es utilizar la sentencia assert. La sentencia assert lo que hace es comprobar esta condición. Si es verdadera, no hace nada, y si es falsa, el programa lanza un error. Aquí lo que voy a hacer es simplemente llamar a esa función test1. Si yo ahora ejecuto este código, por ejemplo, me hago aquí el notebook de Python y escribo porcentaje run testMaxima.py. Tengo un error aquí porque no he importado el módulo correcto. Y ahora sí. No obtengo nada. Esto es correcto porque el test que yo estaba escribiendo pasa, por lo tanto el assert evalúa una condición positiva y no hace nada. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hallar los máximos relativos de esta lista? ¿De acuerdo? Ya sé cuál es el resultado esperado de esto. Tendría que ser 1, 4. Por lo tanto, antes de ejecutar esta función, voy a escribir el test. En este caso va a ser test2. Mi lista va a ser esta. El resultado esperado va a ser 1, 4, ¿de acuerdo? 0, 1, 2, 3, 4. Aquí también tengo un máximo relativo. Y el resultado va a ser findMaxima lista. Y compruebo que el resultado es igual al resultado esperado. Incluyo una llamada al test2. Y si ahora esto de momento no lo voy a ejecutar, si ahora ejecuto mis tests, aquí ya estoy obteniendo el primer error. Me está dando un error en algún punto de la función del código, con lo cual no es que el resultado sea incorrecto, sino que en realidad hay algo en nuestro programa que no está funcionando bien. En el siguiente vídeo veremos cómo utilizar técnicas de depuración para solucionar estos errores
y cómo seguiremos escribiendo los test.